Mamá, no me empujes, por favor. Yo no le voy a decir a papá. Lucía, 6 años, temblaba aferrada al barandal del 4º nivel. Abajo el patio parecía un abismo. Detrás la voz de Valeria sonó fría. Entonces, salta. La niña negó con la cabeza con lágrimas en los ojos. Yo solo quería que papá me escuchara. Valeria se acercó sin prisa, sonriendo como si ya hubiera ganado. Nadie te va a creer. Una mano presionó su espalda. Lucía resbaló. El mundo se volteó. Y en ese mismo segundo, el portón de la casa se abrió abajo. Su papá acababa de llegar. Hola a todos, bienvenidos a nuestra historia. No olviden dejar su like, suscribirse al canal y contarnos en los comentarios desde dónde nos están viendo. El sol de la tarde caía con fuerza sobre Palm Springs, y el aire del desierto parecía quemar la piel aunque uno estuviera a la sombra. En Stone State, una casa blanca de paredes limpias y patios de mármol, las palmeras se mecían con un viento seco que levantaba polvo fino. Desde abajo todo se veía perfecto, demasiado perfecto. En el 4º nivel, en un balcón con barandal de hierro, una niña pequeña estaba de pie como si el cuerpo se le hubiera olvidado cómo moverse. Tenía 6 años. Se llamaba Lucía Cruz. El cabello rubio se le agitaba en la cara, y su vestido rosa se inflaba como si el aire quisiera arrancárselo. Sus manos diminutas apretaban el barandal con una fuerza que no correspondía a una niña. No miraba al cielo, miraba hacia abajo. Desde esa altura, el patio de mármol era un cuadro lejano, frío, sin misericordia. La distancia no parecía real. Era una caída de más de 12 metros. Y aún así lo real era otra cosa. La voz a su espalda. Una voz de mujer baja, sin gritos, sin prisa. Una voz que no temblaba. Saltas, Lucía. Nadie te va a extrañar. Lucía tragó saliva. Sus ojos se llenaron de agua, pero no lloró. A veces, los niños no lloran cuando el miedo es demasiado grande, como si el cuerpo se defendiera apagando todo. Sus dedos resbalaron apenas por el metal. El viento le metió arena en la boca. Ella intentó hablar, pero no le salía el sonido. La mujer se acercó un paso más. Su perfume era caro, dulce y pesado, fuera de lugar en ese aire seco. Dije que saltaras. Lucía apretó los ojos. En su cabeza apareció una sola palabra como una luz en un cuarto oscuro. Papá. Entonces sintió la mano en la espalda. No fue un empujón brusco de película. Fue peor. Fue una presión firme, calculada, como quien empuja una silla para meterla bajo la mesa. Lucía buscó sostenerse. Pero en ese segundo, el cuerpo se le fue hacia adelante, el barandal se volvió resbaloso y el mundo se volteó. Cielo, vacío, patio, la niña cayó. Abajo el portón de hierro se abrió con un sonido suave. Un auto negro entró despacio por el camino de piedra. Alejandro Cruz venía manejando con la mandíbula apretada, como quien trae la cabeza llena de asuntos y no ha tenido un respiro. El calor del desierto se metió por la ventana cuando bajó el vidrio, y por un momento pensó que lo único que quería era llegar, ver a su hija, cenar con ella, escucharla, hablar de cualquier cosa. Levantó la vista. Lo que vio no encajaba con ninguna idea de hogar. Una figura pequeña caía desde el 4º nivel. El vestido rosa temblaba en el aire. El cabello de su hija parecía una llama al sol. Alejandro sintió que el pecho se le cerraba. El mundo se hizo lento y rápido al mismo tiempo. No hubo pensamientos completos. No hubo tiempo para el miedo. Solo una orden dentro del cuerpo. Muévete. El auto todavía rodaba a pocos kilómetros por hora cuando él frenó y abrió la puerta. Sus zapatos golpearon el piso con fuerza. Corrió sin mirar a los lados, sin escuchar nada más que el golpe de su propia respiración. La distancia era corta y eterna. Sus ojos no se despegaron del cuerpo de Lucía, que caía sin control, como si el aire la rechazara.
Alejandro llegó al jardín justo cuando ella pasaba frente a él. Levantó los brazos con una desesperación que le dolió hasta en los huesos. Sus manos alcanzaron la tela del vestido y luego la cintura de la niña. No la atrapó como se atrapa una pelota. La jaló contra su pecho con todo lo que tenía. El impacto le reventó el aire de los pulmones. La fuerza los empujó hacia atrás. Cayeron juntos sobre la tierra húmeda del arriate y los arbustos que por primera vez parecieron estar ahí por una razón. El golpe fue brutal. La espalda de Alejandro chocó contra el suelo y sintió un dolor seco profundo, como si algo dentro se hubiera partido. Espinas le rasgaron el saco, la tierra le llenó la boca, pero sus brazos no se abrieron. No se abrieron ni un centímetro. Durante un segundo no se oyó nada, solo el viento y el zumbido de la tarde. Luego Lucía respiró un jadeo cortito, desesperado, como si acabara de regresar de muy lejos. «Papá». La palabra salió como un hilo. Alejandro no contestó. No podía. Se quedó con la cara pegada al cabello de la niña, sintiendo el temblor de su cuerpo, escuchando su corazón, agradeciendo que sonara. La sostuvo más fuerte, como si soltarla fuera permitir que el mundo la tomara otra vez. Lucía levantó la cara. Tenía los ojos abiertos de par en par. Sus mejillas estaban mojadas y su labio temblaba. «Me empujó papá. Mamá me empujó. Yo no me aventé. Yo no». La frase se le atropelló en la boca como si el miedo la hiciera hablar rápido para que no la callaran. Alejandro sintió que el frío le subía por la nuca. «Mamá ve». Así le decía Lucía a su madrastra. A Valeria, la mujer con sonrisa impecable, la que siempre decía que la quería como si fuera su hija. Alejandro alzó la vista hacia el balcón. Las puertas de vidrio estaban abiertas. Las cortinas blancas se movían como fantasmas. No se veía a nadie. El barandal vacío. El lugar donde una mujer debió estar vacío. La realidad se acomodó dentro de Alejandro con una claridad terrible. No era un accidente. No era una travesura. No era una confusión. Alguien había querido que su hija cayera. Lucía se aferró a su camisa. «Papá, no me dejes». Alejandro apretó la mandíbula y bajó la voz como si hablar fuerte pudiera romper lo único que quedaba en pie. «Aquí estoy, mi vida. Aquí estoy». Pero mientras lo decía, escuchó dentro de sí otra verdad, una verdad más oscura. Si la mujer que vivía con ellos había hecho esto, entonces el peligro no estaba afuera, estaba en su propia casa. Y si Lucía decía la verdad, él iba a necesitar algo más que amor para protegerla, porque una niña de 6 años podía contar lo que vio, lo que sintió, lo que le hicieron. La pregunta era si alguien allá arriba, en un mundo de adultos, iba a creerle. El trayecto al hospital fue un tramo de aire caliente y sirenas lejanas con el sol todavía alto y la luz pegándole de frente al parabrisas. Alejandro Cruz manejó sin recordar semáforos ni calles. Sentía a Lucía apretada contra su pecho, envuelta en su propio temblor. La niña no lloraba fuerte, no se soltaba. Solo repetía muy quedito, como si hablar la mantuviera aquí. «Papá, papá, papá». Cuando llegaron las puertas automáticas, se abrieron con un soplido frío. El olor a desinfectante le pegó en la cara. Un guardia se acercó al ver el traje rasgado, la tierra en los hombros y la niña aferrada al cuello. Alejandro no levantó la voz, pero la urgencia se le notaba en cada palabra. «Mi hija cayó desde el 4º nivel. La alcancé, pero necesito que la revisen ya». En segundos, los rodearon. Una camilla apareció como si hubiera salido del piso. Una enfermera le pidió a Lucía que se recostara. La niña se pegó más a Alejandro con el pánico metido en el cuerpo. «No me dejes, papá». Alejandro la miró a los ojos. «Aquí estoy. No me voy. Pero ellos tienen que ver que estés bien, mi vida». Le costó separar sus brazos de los de ella. En cuanto la subieron a la camilla, Lucía estiró una mano hacia él como si el aire se la fuera a quitar otra vez.
Alejandro caminó pegado a la camilla hasta que una cortina se cerró y lo dejaron afuera del lado donde los padres esperan y no pueden controlar nada. Pasaron minutos que se sintieron como horas. Una pantalla colgada en la pared soltaba números y nombres. Alguien tosía, un bebé lloraba. Todo seguía como si el mundo no acabara de ver lo que él había visto. Al fin, un médico salió. Alto de rostro sereno, con una bata blanca y un gafete que decía «Doctor Esteban Reyes». Se acercó con pasos firmes como quien trae noticias importantes, pero no quiere romper a quien las escucha. «Señor Cruz, su hija está muy lastimada por el susto, pero físicamente fue una suerte enorme. Tiene moretones en el costado y la espalda, raspones por los arbustos y dolor al respirar, pero no veo fracturas evidentes. Vamos a confirmar con estudios, pero por ahora no hay señales de algo grave en la cabeza ni en órganos internos». Alejandro sintió que las piernas le aflojaban. Se apoyó en la pared sin darse cuenta. «Gracias a Dios. ¿Puedo verla? En un momento sí. Primero necesito hacerle unas preguntas». El doctor bajó la voz sin perder la calma. «Las enfermeras me dijeron que Lucía repite algo. Dice que alguien la empujó. ¿Es correcto?» Alejandro tragó saliva. La frase de su hija le golpeó por dentro como un martillo. «No fue un accidente. No es un juego. Mi esposa estaba con ella. Lucía dice que ella la empujó». El doctor no cambió de expresión, pero sus ojos se volvieron más atentos. «Entiendo. Le voy a pedir que sea directo conmigo. ¿Usted vio el acto?» Alejandro apretó los dientes. «Vi a mi hija caer. Vi el balcón vacío después. Y Lucía me lo dijo apenas la sostuve. No está confundida». El doctor asintió como quien escucha esa defensa muchas veces. «No le estoy diciendo que no le crea. Le estoy explicando lo que tengo que hacer. En estos casos, por protocolo, debemos avisar a servicios de protección infantil. Es obligatorio cuando hay indicios de posible daño a un menor». La palabra protocolo sonó fría, como una puerta que se cierra sin preguntar. Alejandro sintió rabia, pero también miedo. Miedo de que alguien tomara decisiones sobre su hija sin conocerla. «¿Eso qué significa?», preguntó, cuidando su tono. «Significa que viene un equipo a entrevistar, revisar antecedentes, ver si hay un riesgo. También significa que necesitamos documentar bien lo que Lucía dice y lo que se observa. Es para su protección». Alejandro asintió despacio, aunque por dentro todo le gritaba que él ya la estaba protegiendo. Quiso hablar, pero su teléfono vibró en la mano. Una vez, dos, tres. Mensajes entrando como gotas insistentes. «Valeria». En la pantalla aparecía su nombre con una calma insultante, como si nada hubiera pasado. Alejandro abrió el primero sin pensarlo. «¿Dónde estás?» «Estoy muy preocupada. Lucía le contó algo rarísimo a los paramédicos. Por favor, contéstame, Alejandro». Sintió una punzada en el estómago. Ese tono preocupado, tan correcto, tan de esposa perfecta. Y aún así, Lucía, temblando en sus brazos, había dicho otra cosa. No lo inventó. No en ese estado. No con ese miedo. No contestó. Guardó el teléfono y apretó el aparato con fuerza como si pudiera exprimirle la verdad. Lo pasaron a una sala pequeña. Paredes beige, una mesa, dos sillas, un vaso de agua a medio llenar. El doctor Reyes entró con una enfermera que llevaba una carpeta. Le hicieron preguntas concretas. Hora del accidente. ¿Quién estaba en casa? Si había cámaras. Si Lucía tenía antecedentes de ansiedad. Alejandro contestó lo necesario sin adornos. Luego lo llevaron con Lucía por unos minutos. La niña estaba en una cama alta, con una pulsera de hospital en la muñeca y un suero conectado. Tenía los ojos rojos, el cabello desordenado y un gesto de cansancio que no le pertenecía a una niña de 6 años. «Papá», dijo apenas lo vio. Alejandro se acercó y le tomó la mano con suavidad. «Aquí estoy. Me duele cuando respiro». «Lo sé, mi amor. Ya te están ayudando».
La revisaron y vas a estar bien. Lucía lo miró fijo, como si buscara una promesa que no sonara hueca. Y entonces, con el mismo hilo de voz de antes, dijo lo que temía repetir. Mamá, me empujó. Me dijo cosas feas. Yo no me quería caer. Alejandro se inclinó para que nadie más escuchara. Lo sé, te creo. En ese momento tocaron la puerta. Una mujer entró con una carpeta y una placa colgada del cuello. Traía el cabello recogido, mirada firme y un tono cuidadoso. Buenas tardes, señor Cruz. Soy Elena Duarte de Servicios de Protección Infantil. Alejandro se puso de pie. Quiso decir que no era necesario, que ya estaba resuelto, que se la llevaba a casa y listo. Pero la manera en que Elena miró primero a Lucía y luego a él le hizo entender algo. Ella no venía a discutir, venía a evaluar. Elena se agachó un poco para quedar a la altura de Lucía. Hola, Lucía. Solo vengo a platicar contigo un ratito. No estás en problemas. Lucía apretó la mano de su papá. Papá, no me vayan a llevar. Alejandro sintió que el corazón se le encogía. Nadie te va a llevar, mi vida, dijo, aunque no sabía si podía prometerlo. Elena levantó la vista hacia él. Señor Cruz, necesito hablar con usted afuera, a solas. En el pasillo el hospital volvió a sonar como hospital, carritos, voces bajas, monitores. Elena abrió su carpeta. Por lo que se reporta, hay un posible riesgo en el hogar. Mientras se investiga, debemos considerar medidas temporales. Alejandro tragó saliva. Mi hija se va conmigo. Elena no fue dura, pero tampoco cedió. Entiendo lo que usted quiere, pero mi prioridad es que Lucía esté segura y debo seguir el procedimiento. Hoy, Lucía se queda en observación médica. Después puede haber una reubicación temporal mientras se determina qué es lo más adecuado. Alejandro sintió que el mundo se le volvía a inclinar, igual que cuando miró al balcón. Reubicación. Esa palabra dicha con tanta calma sonó como una amenaza invisible. Y en el bolsillo el teléfono volvió a vibrar con otro mensaje de Valeria, insistente, paciente, como si supiera que el tiempo estaba de su lado. La palabra reubicación se quedó flotando en la cabeza de Alejandro Cruz como un eco que no se apagaba. Caminó por el pasillo sin rumbo fijo, con el teléfono apretado en la mano y el corazón golpeándole el pecho. A través de una ventana del hospital, el sol del desierto seguía brillando como si nada hubiera pasado. Afuera, la vida continuaba. Adentro, el mundo de Alejandro se estaba desmoronando con una calma que daba miedo. Se sentó en una banca fría junto a una máquina de refrescos que zumbaba sin descanso. Quiso respirar hondo y no pudo. El cuerpo le dolía por el golpe de la caída, pero había un dolor más antiguo, más pesado, que no se veía en radiografías. Era la culpa. Esa culpa que ya vivía con él desde hacía años, y que ahora regresaba con más fuerza, como si hubiera estado esperando este momento para reclamarlo todo. En su teléfono, las notificaciones se acumulaban. Mensajes del trabajo del Consejo de Socios. Nombres, números, asuntos urgentes. Antes, esa presión era su aire. Ahora le parecía un ruido absurdo, y como una sombra que no se quitaba, los mensajes de Valeria seguían llegando. Dime que están bien. Contéstame. Yo también estoy sufriendo. Alejandro no respondió. No podía. Elena Duarte apareció al final del pasillo y se acercó con la carpeta pegada al pecho. Su rostro no era cruel, pero tampoco era suave. Era el rostro de alguien que ha visto demasiadas historias parecidas y aprendió a no confiar en promesas bonitas. Señor Cruz, dijo con cortesía firme, necesito hacerle unas preguntas para el informe. No es un interrogatorio. Es parte del proceso. Alejandro asintió, aunque por dentro quería gritar que no había tiempo para papeles. Elena se sentó frente a él y abrió la carpeta. Su voz fue directa, sin rodeos. ¿Quién vive en la casa con usted y con Lucía, mi esposa? Y una empleada que a veces ayuda, pero últimamente no ha estado siempre.
Elena anotó. «¿Usted trabaja mucho fuera?» Alejandro sintió el golpe en la pregunta, como si lo hubieran empujado a un espejo. «Trabajo. Sí. Viajo. Reuniones. Muchos días largos». «¿Con qué frecuencia cena con Lucía?» Alejandro bajó la mirada. No quiso mentir. No con su hija, en una cama con una pulsera de hospital en la muñeca. No con una voz adulta, decidiendo si la iban a separar de él. No lo suficiente. Elena no cambió el tono. ¿Quién la lleva a la escuela? ¿Quién la recoge? ¿Quién supervisa tareas? Alejandro tragó saliva, y entonces, sin querer, la memoria lo jaló hacia atrás. No por capricho, sino por necesidad. Como si el pasado fuera una prueba que el presente estaba exigiendo. Manhattan. Un salón de juntas demasiado frío, demasiado alto, demasiado lejano de lo importante. Pantallas con números. Trajes. Voces hablando de un acuerdo que le había costado meses de presión. En su mano el teléfono vibró una vez, luego otra. En la pantalla un nombre que todavía le ardía, aunque hubieran pasado años. Verónica. Ella llamaba una y otra vez. Alejandro miró el contrato, miró a los hombres esperando su firma y decidió que podía devolver la llamada después. Escribió un mensaje corto, como quien tapa un hoyo con un papel. «Estoy en junta. Te marco al rato». El teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un mensaje de la señora Marta, la mujer que cuidaba la casa entonces. «Don Alejandro, algo le pasó a la señora Verónica. No despierta. Ya viene la ambulancia». Alejandro sintió el vacío en el estómago. Se levantó, pero alguien lo detuvo con una frase que todavía le daba vergüenza recordar. «Solo son 10 minutos más, Alejandro. Ya casi firmamos». 10 minutos. En su cabeza 10 minutos no sonaban a traición. Sonaban a control, a orden, a creer que el tiempo era suyo. Se salió al pasillo, llamó, escuchó la voz de Marta entrecortada. Le dijeron, «Hospital, urgencias», una palabra que no entendió bien en ese momento, algo relacionado con el cerebro. Alejandro prometió que iba en camino, pero el tiempo no lo esperó. Cuando por fin llegó a California, horas después, Verónica ya estaba conectada a máquinas. Su piel tenía una palidez que no era de cansancio, era de ausencia. Él le tomó la mano y la sintió fría, como si ya no le perteneciera. Se inclinó y le habló al oído como si las palabras pudieran traerla de regreso. «Perdóname, ya estoy aquí». No hubo respuesta. El tercer día su corazón se detuvo. La vida se fue con un sonido de alarmas y pasos apurados. Alejandro se quedó de pie inmóvil, viendo cómo lo inevitable se volvía definitivo. En el funeral, Lucía tenía 4 años. Llevaba un vestido negro que no parecía de niña. Se agarraba de la mano de su papá, como si él fuera lo único firme en el mundo. Cuando la gente habló de descanso y de cielo, Lucía levantó la cara y preguntó, con una voz chiquita que no sabía mentir, «Papá, ¿por qué no salvaste a mamá?». Esa frase tan sencilla se le quedó tatuada en el pecho. No supo qué responder. No podía decir la verdad completa. No podía decir que firmó primero. No podía decir que creyó que había tiempo. Solo la abrazó y murmuró lo que no servía para nada. «Perdóname». El recuerdo se rompió cuando Elena Duarte cerró la carpeta con un golpe suave. «Señor Cruz», dijo, «su historial de ausencias importa. No lo digo para castigarlo. Lo digo porque un juez lo va a ver. Y si hay un adulto acusado dentro del hogar, el tribunal preguntará, ¿quién puede ofrecer estabilidad real? Hoy no solo promesas». Alejandro sintió que le faltaba aire. Estabilidad real. Hoy. Él había construido empresas, pero había dejado que su casa se sostuviera en manos ajenas. Y ahora, esas manos podían haber empujado a su hija desde un balcón. Regresó al cuarto de Lucía cuando le dieron permiso. La niña estaba despierta mirando una caricatura sin poner atención. Cuando lo vio, se le iluminó la cara con una alegría triste, como si estar contenta le diera miedo. «Papá».
Me van a llevar a otro lugar. Alejandro se sentó junto a ella y le tomó la mano. Su mano era pequeña y tibia, pero temblaba. Él quiso decirle que no, que nadie se atrevería. Quiso prometerle con firmeza. Y entonces recordó cuántas veces había prometido antes y no había cumplido. No, mi amor, dijo al fin con la voz ronca. Voy a estar contigo. Voy a arreglar esto. Lucía lo miró como miran los niños cuando ya aprendieron a medir las palabras de los adultos. ¿De veras? Antes de que Alejandro pudiera responder, la puerta se abrió sin tocar. Entró un hombre con traje impecable, un portafolio en la mano y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Se presentó con una educación afilada. Buenas noches, señor Cruz. Soy Ignacio Rivas, represento a su esposa, la señora Valeria Cruz. Alejandro se puso de pie sintiendo cómo se le encendía la sangre. ¿Qué hace usted aquí? Ignacio no se movió. Mi clienta está muy preocupada por Lucía. Y dadas las acusaciones que usted ha hecho, ha decidido solicitar una audiencia de emergencia para definir la custodia temporal. El juez la fijó ya, en 72 horas. El mundo se volvió silencioso. Lucía apretó la mano de su papá con fuerza. Alejandro entendió con una claridad terrible que la caída no había sido el final. Era apenas el inicio de una guerra. Si todavía estás viendo, deja el número 1 en los comentarios para que sepa que sigues conmigo. Las 72 horas empezaron a contar sin que nadie las anunciara con un reloj. Se sintieron en el aire, en la forma en que el hospital se volvió más frío, en la manera en que cada puerta cerrada sonaba como un juicio. Alejandro Cruz no durmió esa noche. Se quedó en una silla junto a la cama de Lucía, con el cuerpo tenso y la mente corriendo como si buscara una salida en un laberinto. Lucía se quedaba dormida a ratos. Luego despertaba de golpe como si el miedo le jalara el hombro. Cada vez que abría los ojos, lo primero que buscaba era el rostro de su papá. Alejandro le apretaba la mano y le hablaba con suavidad. Aquí estoy. No te suelto. La niña asentía, pero no sonreía. A los 6 años ya había aprendido una cosa que ningún niño debería aprender: que una casa puede cambiar de un día para otro. Cuando el amanecer entró por la ventana, Elena Duarte regresó con la misma carpeta, pero con un tono todavía más serio. Traía el informe preliminar y con él el peso de lo que venía. Señor Cruz, dijo, la abogada de su esposa ya solicitó la audiencia de emergencia en el Tribunal Familiar del Condado. Esto no es un rumor. Está en sistema. Por eso necesito que entienda algo con claridad. En una audiencia así, el juez no decide quién tiene la razón moral. Decide quién ofrece un entorno más estable para la niña, al menos en lo inmediato. Alejandro apretó la mandíbula. Estable. Esa palabra le sonó como un golpe seco. Yo soy su papá. Yo la voy a cuidar. Elena no levantó la voz. Nadie está negando eso. Pero el tribunal va a mirar hechos, horarios, presencia, rutina, quién la lleva a la escuela, quién la recoge, quién está en casa cuando ella se enferma. Usted trabaja fuera la mayor parte del tiempo. Su esposa puede decir que ella ha sido quien se queda. Alejandro sintió la rabia en la garganta. Ella no se queda para cuidarla. Ella fue quien la empujó. Elena bajó la mirada un segundo, como si entendiera el horror sin necesitar más detalles. Señor Cruz, lo que usted dice es grave, pero la audiencia de emergencia no siempre funciona como la gente imagina. Si no hay pruebas claras, la defensa puede voltear el relato. Puede decir que la niña se subió por curiosidad, que hubo un accidente, que usted está alterado, que interpretó mal lo que pasó. Alejandro miró la puerta del cuarto de Lucía. Al otro lado estaba su hija respirando con dolor, esperando que el mundo adulto no la traicionara. «Entonces, ¿qué hago?», preguntó por primera vez con la voz quebrada. «Me cruzo de brazos». Elena cerró la carpeta. «Lo que haga hoy importa más que lo que prometa mañana. Si quiere que el juez lo tome en serio, necesita demostrar cambios inmediatos y necesita evidencia.
también necesita representación legal fuerte. Yo no puedo recomendarle a alguien, pero sí puedo decirle esto. En 72 horas todos van a hablar. Su esposa hablará. Usted hablará. Y la niña, por su edad, puede que no hable frente al juez. Por eso, lo que se presente por escrito y lo que se documente ahora es fundamental. Alejandro asintió. La palabra documentar le sonó como algo pequeño ante el dolor de su hija, pero también como la única cuerda en medio del agua. Más tarde, ese mismo día, apareció Ignacio Rivas en el hospital, como si fuera dueño del pasillo. Su traje estaba planchado, su sonrisa era exacta, y su voz tenía ese tono educado que suele esconder un filo. No pidió permiso. Saludó a Elena, saludó a la enfermera, y luego miró a Alejandro como quien ya lo ha estudiado. «Señor Cruz», dijo, «mi clienta está muy afectada por todo esto. Le preocupa Lucía. Le preocupa también que usted esté haciendo acusaciones sin sustento». Alejandro dio un paso hacia él, pero Elena se interpuso con calma. «Señor Rivas, aquí hay una menor hospitalizada. Sea breve». Ignacio abrió una carpeta y la sostuvo como si fuera un escudo. «Solo vengo a notificar formalmente. La audiencia está programada. Mi clienta solicitará custodia temporal. Y dadas las condiciones, es probable que el juez la considere una opción adecuada». «Adecuada». Alejandro soltó una risa amarga, breve, sin alegría. Después de lo que hizo Ignacio, levantó los hombros como si hablara de clima. «Usted no la vio hacer nada. No hay testigos. No hay video. Lo único que hay es el relato de una niña que pasó por un evento fuerte. Y con todo respeto hay un historial que a usted no le conviene». Alejandro sintió el impulso de arrebatarle la carpeta. «¿Qué historial?» Ignacio no se inmutó. Su ausencia, sus viajes, sus cenas canceladas, sus eventos escolares no atendidos. Los registros existen. En estos tiempos, todo queda anotado. Mi clienta puede presentar testigos, vecinos, personal doméstico, gente que dirá que ella estaba con la niña, que cuidaba de ella, que intentó mantener una rutina cuando usted estaba fuera. El golpe fue frío porque tenía algo de verdad. Alejandro tragó saliva, no porque aceptara la versión de Ignacio, sino porque reconocía el vacío que él mismo había dejado en su propia casa. Ignacio cerró su carpeta con un clic suave. «Mi clienta busca tranquilidad para la menor. Usted busca venganza por motivos que el juez va a considerar emocionales. Yo le sugiero que se prepare. Nos vemos en 72 horas. Y señor Cruz, no intente hacer movimientos desesperados. El tribunal no ve con buenos ojos la improvisación». Se fue sin correr, sin apurarse, como si el tiempo fuera suyo. Alejandro se quedó mirando el lugar vacío donde Ignacio estuvo. Elena exhaló despacio. Ya lo escuchó. Lo van a atacar por su historial. No se lo digo para hundirlo. Se lo digo para que reaccione. Alejandro regresó al cuarto. Lucía estaba despierta, abrazada a un peluche que alguien le había traído. Sus ojos seguían cansados, pero su voz salió clara. «Papá, vamos a casa». Alejandro se arrodilló junto a la cama. «A casa no, mi amor. A un lugar seguro. Y vamos a ganar esto, te lo prometo». Lucía lo miró con una seriedad que dolía. «Tú siempre prometes». Esa frase le atravesó el pecho. Alejandro entendió que ya no bastaba con palabras bonitas. Necesitaba hechos, necesitaba pruebas, necesitaba ayuda. Se levantó, salió al pasillo y marcó un número que no usaba desde hacía muchos años. Mientras sonaba el tono le temblaron los dedos, no por miedo a la llamada, sino por lo que significaba. Aceptar que él no podía solo. Contestaron al segundo timbrazo. La voz del otro lado era grave, conocida con ese cansancio de quien ha visto demasiadas cosas en la vida. «Bueno, Marco Jiménez», dijo Alejandro, y el nombre le supo a pasado y a urgencia. «Soy Alejandro Cruz. Necesito tu ayuda». Hubo un silencio corto, como si el hombre al otro lado acomodara piezas. Luego, la respuesta llegó sin adornos. «Dime dónde estás y qué pasó».
Alejandro cerró los ojos un instante. Las 72 horas seguían corriendo. Y por primera vez, desde la caída, sintió una chispa de dirección. Si quería salvar a Lucía de un sistema que podía equivocarse, tenía que llegar a la audiencia con algo que nadie pudiera voltear. Algo real. Algo que hablara por sí mismo. Marco Jiménez llegó al hospital cuando ya era de noche, con el paso tranquilo de quien no se deja empujar por el pánico, pero con los ojos atentos, como si todo fuera una señal. No traía traje. Traía una chamarra sencilla, botas gastadas y una libreta pequeña que parecía vieja, de esas que uno no presume porque trabajan de verdad. Saludó a Alejandro con un apretón de mano firme y luego miró hacia el cuarto donde estaba Lucía. Primero la niña dijo en voz baja, luego lo demás. Alejandro lo llevó hasta la puerta. Lucía estaba despierta con la cara pálida y un peluche apretado contra el pecho. Cuando vio a Marco lo estudió con la misma seriedad con la que había mirado a los adultos desde el accidente, como si ya supiera que algunas sonrisas no significan nada. «Hola, Lucía», dijo Marco agachándose un poco para quedar a su altura. «Soy amigo de tu papá. Él me pidió que lo ayudara a cuidarte». Lucía no respondió de inmediato. Miró a su papá, luego a Marco. Al final, soltó una frase que hizo que Alejandro sintiera un nudo en la garganta. «Tú si te quedas». Marco no se rió ni la llenó de palabras, solo asintió con calma. «Aquí estoy. Y aquí me quedo». Eso bastó. Lucía aflojó un poco los hombros, como si el cuerpo entendiera que había un adulto más dispuesto a sostener la situación, sin desaparecer. En el pasillo Marco abrió su libreta. «Ahora sí. Cuéntame todo con orden. Sin adornos». Alejandro lo dijo como pudo en frases cortas. El balcón, la caída, la ausencia de Valeria, las palabras de Lucía, la llegada de Elena Duarte, la audiencia en 72 horas, Ignacio Rivas y su amenaza disfrazada de cortesía. Mientras escuchaba, Marco no interrumpía, pero cada cierto tiempo escribía una línea y marcaba algo con un punto. Cuando Alejandro terminó, Marco levantó la mirada. «Necesitamos pruebas que no dependan de emociones», dijo. «Lo que vale en una audiencia así es lo que se puede sostener con hechos. Y hay una cosa que casi siempre deja huella, aunque una persona se vista de normalidad: su historia». Alejandro lo miró con una mezcla de esperanza y cansancio. «¿Qué puedes hacer en tan poco tiempo?» Marco cerró la libreta. «Más de lo que crees. Pero necesito dos cosas. Uno, acceso a lo básico de ella. Su nombre legal completo, fecha de nacimiento, donde dice que estudió, donde trabajó. Dos, que tú no te muevas como loco. Cada paso que des va a ser observado». Alejandro le dio lo que tenía. El nombre que aparecía en documentos de la casa Valeria Cruz. El apellido de antes del matrimonio que ella había mencionado con ligereza, como quien cuenta algo sin importancia: Harper. El lugar donde decía haber trabajado: un hospital. La carrera: farmacia. Una escuela: un nombre que Alejandro nunca había verificado, porque le pareció suficiente, o porque en el fondo había querido creer sin preguntar. Marco tomó nota y se apartó a una esquina del pasillo. Sacó el teléfono, hizo un par de llamadas cortas y mandó mensajes. No hablaba fuerte. No daba explicaciones. Se notaba que estaba acostumbrado a moverse con discreción. Alejandro regresó con Lucía y se quedó a su lado, sintiendo el peso de cada minuto. Afuera del cuarto el hospital seguía con su ritmo: puertas, pasos, murmullos. Adentro, la niña se quedó dormida por fin. Su respiración era corta todavía, con dolor pero constante. Alejandro se permitió cerrar los ojos solo unos segundos, hasta que el zumbido de su propio teléfono lo despertó. No era el trabajo. Era Valeria otra vez. Mensajes que se apilaban como gotas insistentes. «Solo quiero hablar. No hagas esto más grande. Estás confundido». Alejandro apagó la pantalla sin leer todo. Le dio miedo la facilidad con la que una frase bien escrita podía intentar doblar la realidad. A la madrugada Marco volvió. No entró de golpe.
Se acercó a Alejandro y le hizo una seña para salir al pasillo. Su cara no mostraba sorpresa. Mostraba confirmación, como si el resultado fuera exactamente lo que esperaba y aún así fuera grave. Alejandro dijo: «Sin rodeos, tu esposa no existe». Alejandro se quedó quieto como si no hubiera entendido el idioma. «¿Cómo que no existe?» Marco sostuvo el teléfono para que Alejandro viera. «Mira, el registro de identificación que usa es reciente. No hay rastro de esa persona antes de 5 años. Nada. Ni escuela, ni actas, ni historial laboral real. Solo aparece a partir de una fecha como si hubiera salido de la nada». «Eso no tiene sentido», murmuró Alejandro. Marco asintió. «No lo tiene, a menos que sea una identidad armada». Luego busqué el documento profesional que presume. El número existe, pero está ligado a papeles dudosos. La escuela que menciona dejó de operar antes de que ella supuestamente estudiara ahí. El lugar donde dice haber trabajado tiene un expediente interno incompleto. Hay referencias que no contestan o contestan como si estuvieran leyendo un guión. Es una fachada. Alejandro sintió un frío en el estómago. Entonces, ¿quién es Marco?, levantó un dedo. «Todavía no llego al nombre verdadero, pero sí encontré algo que te va a partir la cabeza. Y aquí es donde tienes que aguantar sin hacer locuras». Sacó una foto digital en la pantalla del teléfono. Era una imagen captada desde arriba, como de cámara de calle. Se veía una terraza de café en Pasadena, mesas con sombrillas, gente caminando. La fecha estaba marcada con claridad. 2 años atrás. Alejandro tardó un segundo en reconocerla, y cuando lo hizo, se le fue el aire. Ahí estaba Verónica Morales de Cruz. Su esposa, la mujer que había enterrado, estaba sentada con postura rígida, una mano sobre la mesa, el rostro tenso. No era una foto de un almuerzo tranquilo, era una conversación pesada. Frente a ella, del otro lado de la mesa, estaba Valeria. Misma forma de mirar, mismo gesto en la boca, misma calma. Incluso en una imagen borrosa, se sentía la diferencia entre quien se defiende y quien ataca. «No», susurró Alejandro. «No se conocían, no podían». Marco le quitó el teléfono un momento y lo guardó, como si supiera que Alejandro necesitaba sostenerse de algo real y no de una pantalla. «Se conocían», dijo, «mucho antes de que tú la vieras en tu vida. Y eso significa una sola cosa. Nada fue casualidad». Alejandro se recargó en la pared. Sintió que las piernas le temblaban. Si Verónica la conocía, entonces Verónica había estado frente a un peligro que él nunca vio. Y luego Verónica murió. La idea se formó en su mente con una claridad que lo asustó. Marco lo observó, sin presionarlo. A veces, lo peor no es lo que pasa. Es darse cuenta de lo que uno no quiso ver. Alejandro alzó la vista con los ojos húmedos y la voz apenas controlada. «¿Crees que ella tuvo que ver con la muerte de Verónica?» Marco no respondió con dramatismo. Respondió con honestidad. «No lo puedo afirmar todavía. Pero sí puedo decirte que cuando alguien arma una identidad y se mete a tu casa con tanta facilidad, no viene por cariño. Viene por algo». Alejandro apretó los puños. «¿Y qué hacemos?» «La audiencia es en menos de 3 días». Marco dio un paso más cerca. «Ahora te digo lo más importante. Si ella no existe como Valeria Cruz, entonces tiene otro nombre. Y para encontrarlo, necesito una foto clara reciente. Una buena». Alejandro recordó que en su celular tenía fotos de reuniones familiares de una cena de Lucía con Valeria en el jardín. Abrió la galería con dedos torpes y le mostró una imagen donde el rostro de Valeria estaba de frente. Marco la miró y no parpadeó. En sus ojos pasó algo parecido a un cálculo. Tomó el teléfono, envió la imagen, esperó unos segundos y luego levantó la mirada. «Hay coincidencias», dijo lentamente. «No me gusta esto, Alejandro». ¿Con quién? Marco respiró hondo, como si eligiera cada palabra. En una base de datos antigua aparece un rostro muy parecido con otro nombre: Valentina Cortés.
El nombre cayó como piedra en agua quieta. Alejandro sintió que el pasillo del hospital se hacía más estrecho, más silencioso. En el cuarto Lucía dormía sin saber que el mundo acababa de cambiar otra vez. Y afuera, el reloj invisible seguía contando segundo por segundo hacia la audiencia. La mañana siguiente olía a café recalentado y a cansancio. Alejandro Cruz tenía la camisa arrugada, los ojos rojos y el cuerpo adolorido, pero no se movía del pasillo frente al cuarto de su hija. Sentía que si se alejaba un solo minuto, el mundo iba a aprovechar para arrebatarle lo único que todavía podía salvar. Lucía seguía en observación. Respiraba con cuidado, porque los moretones en las costillas le dolían, y aún así, cada vez que veía a su papá, intentaba sonreír como si quisiera tranquilizarlo a él. Marco Jiménez llegó temprano con la misma libreta de siempre y una bolsa de pan dulce que dejó sobre la mesa, como quien entiende que en medio del desastre un gesto simple puede sostener a una familia. No habló de inmediato. Se acercó a Lucía, le preguntó cómo se sentía y le explicó con palabras suaves que iban a ir a un lugar seguro mientras los adultos arreglaban las cosas. Doctor Esteban Reyes les dio el alta a mediodía con instrucciones claras, sin regaños, pero con una mirada que pedía responsabilidad. Reposo, vigilancia, calma y sobre todo, un entorno seguro. Cuando el doctor pronunció esa última frase, Elena Duarte estaba cerca y también la escuchó. A Alejandro no se le fue el detalle. Todo el mundo estaba mirando, todo el mundo estaba tomando nota. Para evitar cualquier malentendido, Elena pidió que la salida fuera ordenada. Lucía fue entregada a Alejandro con registro y Marco se ofreció a documentar el traslado. No era por drama. Era por prevención. Alejandro entendía ya que en un pleito así, la verdad no siempre gana por ser verdad. A veces gana quien la sostiene con pruebas. No volvieron a Stone State todavía. Marco insistió en algo temporal, un departamento discreto que él mismo había conseguido a través de un contacto. No era lujoso, pero era limpio, tranquilo, y tenía lo más importante: silencio. Además, Marco colocó medidas básicas para que nadie pudiera entrar sin que se notara. Nada exagerado. Solo lo necesario para que Alejandro pudiera respirar un poco. Lucía se sentó en el sillón con su peluche y miró alrededor como si evaluara el sitio con ojos de adulta. Alejandro se arrodilló frente a ella. «Mi vida», dijo Marco, «te va a hacer unas preguntas. No es para asustarte, es para que los grandes entiendan lo que pasó. Tú solo di la verdad». Lucía bajó la mirada. Sus dedos jugaron con la oreja del peluche. Luego levantó los ojos hacia su papá. «¿Y no se va a enojar la señora Elena, no?», respondió Alejandro tragándose el nudo. «Nadie se enoja contigo por decir la verdad». Marco se sentó en una silla sin invadir. Abrió su libreta, pero no la puso como una barrera. La dejó a un lado para que Lucía no sintiera que le estaban tomando examen. Lucía dijo: «¿Me puedes contar qué pasó antes de que te cayeras, solo con tus palabras?» La niña respiró con cuidado. «Me dijo que me subiera, que no servía, que papá no me quería de verdad, que yo era un estorbo». Alejandro sintió que el pecho se le apretaba, pero se obligó a no interrumpir. Sabía que cada palabra de su hija valía más que cualquier argumento que él pudiera dar. Marco mantuvo la voz baja. «¿Te dijo eso otras veces?», Lucía asintió. «Cuando papá no estaba, cuando papá se iba». Alejandro bajó la mirada como si la frase lo señalara a él también. Era cierto. Él se iba. Él se ausentaba, y en esos huecos alguien podía hacer daño sin que él lo notara. Marco continuó despacio. «¿Qué hacía ella cuando tu papá no estaba?». Lucía dudó un segundo. Luego habló, como quien por fin suelta algo que llevaba guardado demasiado tiempo. «Me encerraba en mi cuarto, ponía llave, decía que yo hacía ruido y que los niños malcriados se educan solos. A veces me dejaba ahí mucho». Alejandro apretó los puños.
Se obligó a respirar por la nariz para no perder el control. No quería que Lucía lo viera quebrarse. Marco preguntó con cuidado. ¿Te daba de comer? Lucía movió la cabeza de lado. Me daba en la mañana. En la noche. A veces al mediodía no. Si yo lloraba decía que era por capricho. Si pedía agua decía que yo exageraba. Alejandro sintió una punzada de vergüenza. Había comidas enormes en su casa, mesas largas, platos caros y su hija había pasado hambre por castigo. El silencio del departamento se volvió pesado. Marco no buscó palabras grandes, se fue a lo concreto. ¿Te lastimó alguna vez con las manos? Lucía se quedó quieta. Alejandro temió que se cerrara. Entonces, la niña levantó un poco la manga de su suéter muy despacio, como si tuviera miedo de que mostrarlo fuera peligroso. En el antebrazo había marcas moradas pequeñas con forma de dedos. No eran enormes. No eran escandalosas. Precisamente por eso daban más miedo. Porque eran reales. Alejandro sintió un impulso de abrazarla fuerte, pero se contuvo para no asustarla. Marco sacó su teléfono y con permiso tomó fotos con fecha y hora visibles. Hizo 2 tomas. Una de cerca, otra más abierta. Luego guardó el teléfono y cerró la mano sobre la libreta. ¿Le dijiste a tu papá?, preguntó Marco. Lucía bajó la manga y miró a Alejandro. Su voz salió bajita sin reproche, como un hecho triste. Yo intenté. Pero papá siempre estaba ocupado, y ella decía que si yo hablaba papá, se iba a enojar conmigo y ya no iba a volver. Esa frase fue la peor de todas. No por lo que decía de Valeria, sino por lo que revelaba de Alejandro. Su ausencia había sido usada como amenaza. Su trabajo había sido convertido en arma. Alejandro se acercó y le tomó la mano. Perdóname, mi amor. De veras. Lucía apretó sus dedos. No llores, papá. Ahorita estás aquí. Marco los dejó respirar un momento. Luego retomó con suavidad. Lucía, entraban personas a la casa cuando tu papá no estaba. La niña asintió. Hombres. A veces hablaban raro. Ella hablaba en español rápido pero distinto, como cuando la gente se enoja. Se iban a un lugar donde yo no podía entrar. ¿A dónde?, preguntó Marco. Lucía miró a Alejandro y tragó saliva. Al sótano, detrás de donde están las botellas. Ella decía que ahí se guardan cosas que los niños no deben ver. Marco no cambió la cara, pero sus ojos se afilaron. ¿Tú alguna vez lo viste? Lucía negó al principio. Luego, como si recordara un detalle, añadió en voz baja. Una vez vi una puerta. No era una puerta normal, estaba escondida. Y escuché un ruido adentro como si alguien moviera algo pesado. Alejandro sintió un frío en la espalda. Miró a Marco buscando una explicación. Marco solo escribió una línea en su libreta y levantó la vista con calma tensa. Eso es importante, dijo. Muy importante. Y en ese instante, Alejandro entendió que la audiencia no solo era una pelea por custodia. Era una carrera contra algo que tal vez ya llevaba tiempo creciendo dentro de su propia casa, escondido detrás de paredes bonitas y sonrisas perfectas. Si todavía estás viendo, deja el número 1 en los comentarios para que sepa que sigues conmigo. El departamento prestado se volvió demasiado pequeño para el peso de lo que Lucía había dicho. Una puerta escondida. Ruido detrás del muro. Hombres que entraban cuando Alejandro no estaba. Marco Jiménez no necesitó dramatizar nada. Su cara ya lo decía todo. Cuando un niño describe detalles así no es imaginación, es memoria. Esa misma tarde Marco tomó la decisión con la frialdad de quien sabe que el tiempo no se estira. Vamos a ir a Stone State, dijo, pero con reglas. Tú no entras solo, no tocas nada, no discutes con nadie. Vamos, vemos, documentamos. Y nos salimos. Alejandro quiso protestar. Quiso decir que esa era su casa, que no tenía por qué entrar como si fuera ajeno. Pero la palabra casa ya no le sonaba segura. Le sonaba a trampa.
Lucía, sentada con su peluche, los miraba como si entendiera el peligro sin que nadie se lo explicara. «Yo no quiero ir», dijo ella, apretando la tela con fuerza. «No vamos a llevarte adentro, mi vida», respondió Alejandro. «Vas a estar con Marco un momento en el coche, y yo estaré cerca. Y si te sientes mal, nos vamos. Lo prometo». Lucía lo miró con esa seriedad que le dolía. Luego asintió despacio, como quien acepta porque no tiene otra opción. Manejaron en silencio. Desde el departamento hasta Stone State eran poco más de 30 kilómetros, pero el trayecto se sintió como si cruzaran una frontera invisible. El sol del desierto seguía alto y la luz se reflejaba en el cofre del auto. Alejandro no quitaba la vista del camino, pero su mente estaba en otra parte, repitiendo una pregunta que no lo dejaba respirar. ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo no lo escuché? ¿Cómo dejé a mi hija sola con alguien capaz de hablarle así? El portón se abrió con el mismo sonido suave de siempre. El jardín se veía igual cuidado, bonito, como si el lugar no supiera lo que ocultaba. Marco estacionó de forma que pudieran salir rápido. Antes de bajar se giró hacia Lucía. «Te vas a quedar aquí», dijo con calma. «Puertas cerradas. Si alguien se acerca, me avisas. Pase lo que pase, no te bajas». Lucía asintió y se abrazó más al peluche. Alejandro le acarició el cabello por la ventanilla. «Vuelvo rápido, mi amor». Entraron por la puerta principal. Adentro, el aire era fresco, casi demasiado. Las paredes blancas, los cuadros, el silencio. Todo tenía ese orden impecable que ahora a Alejandro le parecía sospechoso. No había empleados, no había ruido de cocina. Nada. Solo una sensación amarga de que alguien había caminado por ahí hace poco y había borrado sus huellas. Marco se movía como si estuviera leyendo un mapa invisible. No iba rápido, pero tampoco dudaba. Llegaron a la cocina, al pasillo que llevaba al sótano. Marco se detuvo antes de bajar. «Escucha», Alejandro dijo en voz baja. «Si encontramos algo, no hacemos justicia nosotros. Esto se le entrega a quien corresponde. Y se entrega bien». Alejandro asintió. Bajaron los escalones. La temperatura cambió. El sótano olía a humedad controlada y a vino guardado. Las botellas estaban alineadas, el espacio iluminado con luces tenues. A simple vista, era un lugar de colección de lujo, de esos que se presumen en reuniones. Pero Marco no miraba las etiquetas. Miraba el piso, las esquinas, las juntas del muro. Se agachó junto a una zona donde el polvo estaba menos parejo. Pasó la mano sin tocar directo usando un pañuelo y mostró una marca tenue en el suelo. «Arrastré», murmuró. «Algo pesado se mueve por aquí». Alejandro sintió un escalofrío. Marco caminó hacia el fondo detrás de un mueble de madera donde estaban algunas botellas más grandes. Tocó el muro con los nudillos. Un sonido hueco. Volvió a tocar unos centímetros más allá. Sonido sólido. Luego, otra vez hueco. «Aquí», dijo. Buscó con paciencia hasta encontrar una pieza mínima, casi invisible, como un remache decorativo. Presionó. No pasó nada. Presionó de nuevo con otra fuerza y otro ángulo. Se escuchó un clic. Una sección del muro se movió hacia adentro apenas lo suficiente para revelar un borde. Alejandro se quedó sin aire. No era una puerta común. Era un panel oculto hecho para parecer parte del diseño. Marco lo empujó con cuidado. El panel abrió hacia un espacio oscuro. El silencio que salió de ahí era distinto. No era el silencio de una habitación vacía. Era un silencio pesado, como si el aire estuviera guardando algo. Marco encendió la lámpara del teléfono sin cruzar por completo. Iluminó el interior lo justo. Un pasillo estrecho. Paredes nuevas. Piso limpio. Demasiado nuevo para una casa antigua. Avanzó un paso, siempre con cuidado de no tocar más de lo necesario. Alejandro lo siguió sintiendo que el corazón le retumbaba en la garganta. Lo que vieron al final del pasillo le volteó el estómago a Alejandro. Había cuartos pequeños uno tras otro con puertas reforzadas y candados por fuera. Ventanillas altas con barrotes.
camas sencillas, cobijas dobladas, un par de recipientes de plástico apilados y cajas cerradas sin abrir. No había nadie ahí en ese momento, pero el lugar estaba montado como si esperara gente, como si fuera una preparación, una espera, como si alguien hubiera planeado usar ese espacio para mantener personas sin que el resto de la casa lo notara. Alejandro se llevó una mano a la boca. Sintió náusea. Pensó en Lucía, en su voz, diciendo que oyó ruido detrás del muro. Pensó en los hombres que ella dibujó. Pensó en lo fácil que era esconder un mundo entero bajo una sala elegante. Marco no permitió que el horror los paralizara. Sacó su teléfono y tomó fotos desde varios ángulos, sin mover objetos. Grabó un video corto mostrando el pasillo, los candados, las puertas, el panel oculto. Después guardó el teléfono y miró a Alejandro con una seriedad que no admitía discusión. «Esto no se queda en la audiencia familiar», dijo. «Esto es otra cosa, y tenemos que avisar ya». Alejandro tragó saliva. «¿A quién?» Marco marcó un número. Habló en voz baja, directo, sin palabras grandes. Dijo, «Dirección». Describió lo que encontró. Pidió una unidad especializada. Pidió discreción. Cuando colgó, respiró hondo. «Ya avisé a autoridades federales y a un equipo que maneja casos de explotación de personas», dijo. «Van a venir. Pero no sabemos cuánto tardan. Nosotros no nos quedamos aquí». Regresaron por el pasillo. Marco cerró el panel con cuidado hasta que volvió a quedar invisible. Subieron las escaleras sin mirar atrás. Alejandro sentía las manos frías. Cuando llegaron a la sala, su teléfono vibró en el bolsillo, como si el mundo lo jalara de regreso. En la pantalla apareció el nombre que ya no le parecía humano: Valeria. Alejandro contestó sin decir hola. Su voz sonó suave, casi dulce. «Alejandro, qué casualidad que estés en casa. Me enteré de que te fuiste del hospital. Estás cometiendo un error». Alejandro apretó el teléfono. «No vas a tocar a mi hija». Valeria soltó una risa breve, sin alegría. «Tú crees que por encontrar una puerta escondida ya ganaste. Pero en el tribunal lo que cuenta es quién se ve estable. Y yo sé exactamente cómo hacer que tú no te veas así». Alejandro miró a Marco. Marco negó con la cabeza, pidiéndole que no hablara de más. Valeria siguió con la misma calma venenosa. «Nos vemos en 72 horas. Y te aviso algo, Alejandro. La niña vuelve conmigo. Aunque te duela». La llamada se cortó. Alejandro se quedó inmóvil con el teléfono pegado a la oreja, como si el sonido pudiera regresar. Afuera, Lucía seguía dentro del coche esperando. Y en algún lugar del condado, un reloj invisible seguía avanzando hacia la audiencia, mientras la Casa Blanca, perfecta por fuera, guardaba su secreto bajo tierra. El camino de regreso desde Stone State fue corto, pero a Alejandro Cruz le pareció interminable. Llevaba la imagen del sótano clavada detrás de los ojos, como si aún oliera el aire encerrado de ese pasillo oculto. Lucía iba en el asiento trasero, callada, abrazada a su peluche. No preguntó nada. Solo miraba por la ventana con esa calma rara que a veces tienen los niños cuando ya aprendieron a guardar el miedo para no hacerlo más grande. Marco Jiménez manejaba con una mano firme en el volante y la otra lista para el teléfono. No hablaba de más. En momentos así las palabras sobran y los hechos faltan. Cuando llegaron al lugar temporal, Marco bajó primero, revisó alrededor y después abrió la puerta para que Lucía entrara sin prisa. «Mi vida», le dijo. «Alejandro, hoy vas a dormir aquí. Es solo por un tiempo hasta que todo se aclare». Lucía lo miró y asintió. Luego soltó una frase pequeña, como si hablara para sí misma. «Aquí no se oyen pasos en la noche». A Alejandro se le apretó el pecho. Entendió que su hija no solo había vivido miedo, había vivido señales, ruidos, presencias, y él, por estar lejos, no había escuchado nada. Marco lo llamó a la cocina, lejos de la niña. Sobre la mesa puso el teléfono y la libreta. Traía otra mirada más dura, como si ya hubiera tomado una decisión que no le gustaba. «Hay algo que tenemos que revisar de Verónica», dijo. «Lo que pasó con ella, lo que te contaron, lo que quedó escrito». Alejandro sintió un escalofrío.
No quería tocar ese tema, no porque le faltara valor, sino porque era una herida que nunca cerró. Le dolía respirar cuando pensaba en ella. Pero ahora ya no era solo dolor, era pregunta. Marco habló claro. Conseguí el reporte médico de su fallecimiento y también una nota del patólogo. No es un documento que grite, pero sí susurra cosas que no encajan. Alejandro se quedó quieto. ¿Qué dice? Marco deslizó el teléfono hacia él. No era una página completa, era una captura de una sección. Se mencionaba que el cuadro parecía un evento vascular súbito, pero había una observación aparte. Niveles de potasio por encima de lo esperado para su perfil. Un detalle pequeño fácil de ignorar cuando nadie sospecha nada. Alejandro levantó la mirada. ¿Eso qué significa? Significa que pudo haber algo más, dijo Marco. No estoy diciendo que sea prueba final. Estoy diciendo que hay una posibilidad que nadie consideró entonces, porque todos pensaron que fue mala suerte. Alejandro tragó saliva. Su mente se fue al recuerdo del hospital, a las máquinas, a la mano de Verónica fría, a la culpa por haber llegado tarde. Y de pronto, ese llegué tarde cambió de forma, se convirtió en otra cosa más pesada. Marco siguió. Si Valeria, o como se llame de verdad, estaba cerca de ustedes antes de que Verónica se fuera, y si Verónica la enfrentó, entonces no hablamos de coincidencias, hablamos de patrón. Alejandro se levantó de golpe. ¿Dónde está todo lo de Verónica? Marco lo miró. Tú dime. En una bodega, respondió Alejandro sin pensar. No pude tener sus cosas en la casa. Me dolía demasiado. Pero están guardadas. Cuadernos, su laptop, papeles de trabajo. Vamos, dijo Marco. Ahorita. Salieron sin perder tiempo. Lucía se quedó con una vecina recomendada por Marco, una mujer mayor de rostro amable que hablaba con ese tono que calma sin preguntar de más. Alejandro no quería separarse de su hija, pero Marco tenía razón. Lo que iban a buscar era para protegerla, no para asustarla. La bodega estaba a las afueras en una zona tranquila, portón, cámaras, pasillos de metal. Alejandro abrió con una llave que no usaba desde hacía años. Cuando levantó la cortina del almacén, el aire le llegó con olor a cartón y a recuerdos guardados. Había cajas con etiquetas escritas por él mismo con marcador. Verónica libros, Verónica documentos, Verónica personal. Alejandro se quedó parado un segundo, como si hubiera entrado a una iglesia. Marco no lo apuró. Solo encendió la lámpara del teléfono y esperó a que Alejandro pudiera moverse. Empezaron por lo más simple, carpetas con recibos, fotos, cosas sin importancia legal, luego una caja con cuadernos. En la tercera, Alejandro encontró algo que le cortó la respiración. Un diario de pasta dura con la letra de Verónica. No era un diario romántico, era un cuaderno de notas, fechas, observaciones. Verónica era así. Precisa, ordenada, incapaz de dejar un detalle sin amarrar. Alejandro abrió una página al azar y luego otra hasta que vio una fecha marcada con fuerza. 4 meses antes de su fallecimiento. Marco se acercó para leer junto a él. La letra decía que una mujer se había presentado con pretexto profesional, que había hecho preguntas raras, que insistía en temas que no correspondían. Verónica anotaba el nombre que esa mujer usó, pero también anotaba su duda. No coincide, no me cuadra. Más abajo otra línea. Encontré acceso no autorizado a mis archivos. Cambié contraseñas. Esto no se siente casual. Alejandro sintió que la garganta se le cerraba. Verónica había visto algo, había sospechado, y había escrito todo con calma, como si supiera que la calma era su única defensa. Marco pasó a otra hoja. Aquí dice algo más, Alejandro. En otra entrada, Verónica anotaba que había visto a la misma mujer cerca de un café en Pasadena, que no estaba sola, que sintió que la observaban, que pensó en hablar con alguien pero no sabía con quién. Y al final una frase que hizo que Alejandro apretara el cuaderno con fuerza. Si me pasa algo no fue suerte, fue porque pregunté. Alejandro cerró los ojos.
Le temblaron los dedos. No era una acusación directa, pero era un aviso. Una mujer inteligente había dejado una luz encendida para que alguien algún día viera el camino. Marco le puso una mano en el hombro. Esto ayuda mucho. Pero hay que ser honestos. En la audiencia, la otra parte va a decir que es paranoia, que son notas de una mujer ansiosa, que nada prueba quién hizo qué. Necesitamos algo que nadie pueda torcer. Alejandro respiró hondo con el pecho apretado. Entonces, ¿qué hacemos? Marco sacó el teléfono y mostró un contacto. Hay una abogada buena, Camila Torres. Sabe cómo se pelea esto sin perder el foco. Pero te adelanto lo que te va a decir. Con tu historial de ausencias, con un tribunal mirando estabilidad, necesitamos un golpe claro, un hecho que cierre la puerta a las dudas. Alejandro sintió el peso de la frase. Un golpe claro, un hecho. En el silencio del almacén, con el diario de Verónica en las manos, la verdad tomó forma como una sombra larga. Valeria no solo había entrado a su casa, había rodeado su vida desde antes. Y si eso era cierto, entonces, la audiencia no era solo por custodia. Era la última oportunidad de impedir que alguien con rostro amable se llevara a Lucía con una firma. Marco marcó a Camila. La voz de la abogada sonó firme al otro lado sin perder humanidad. Marco le resumió todo en minutos. Cuando colgó, miró a Alejandro y habló con cuidado, como quien entrega una noticia pesada. Camila dice que esto es grave y que se puede usar, pero que no basta. Dice que si queremos ganar en ese tribunal, necesitamos una admisión directa o una evidencia que hable por sí sola. Y dice que el tiempo se nos está acabando. Alejandro apretó el diario contra el pecho. Entendió con un miedo frío que el siguiente paso iba a ser el más peligroso, porque para obtener una admisión tendría que acercarse a Valeria otra vez. Y esa mujer, ahora lo sabía, no había llegado por casualidad, había llegado por plan. Y los planes no se rompen sin consecuencias. La oficina de Camila Torres olía a papel y a café recién hecho, como esas oficinas de abogados que parecen tranquilas por fuera, pero por dentro se viven como un campo de batalla. Era de noche, y aún así había luces encendidas en casi todos los cubículos. Alejandro Cruz entró con el diario de Verónica apretado contra el pecho, Marco Jiménez detrás de él y la sensación de que el tiempo se estaba cerrando como una puerta. Camila no perdió minutos en saludos largos. Era una mujer de voz firme, mirada clara y gestos precisos, como si cada palabra tuviera un costo. Extendió la mano, tomó el diario con cuidado y lo hojeó solo lo suficiente para entender su peso. Esto ayuda para mostrar intención y contexto, dijo. Pero en una audiencia de emergencia, la otra parte va a insistir en que son notas personales. Pueden decir que Verónica estaba preocupada, que interpretó cosas, que no hay prueba directa. Y su esposo, señor Cruz, tiene un talón de Aquiles que el abogado de su esposa va a usar sin descanso. Alejandro tragó saliva. Mi trabajo. Camila asintió, su ausencia, su rutina. El juez va a escuchar dos historias, una sobre un padre que promete cambiar y otra sobre una mujer que en papel ha estado presente. Si queremos que el tribunal no le entregue a Lucía, necesitamos algo que cierre la puerta a la duda. Marco se recargó en la pared serio. ¿Qué algo? Camila abrió una carpeta y la dejó sobre el escritorio sin dramatismo. Un reconocimiento, una frase dicha por ella en el momento correcto, con registro claro. No una pelea, no un grito, una admisión. En el tribunal eso cambia todo. Alejandro sintió un golpe en el estómago. Quiere que yo la haga confesar. No confesar, como en una película, respondió Camila. Nadie inteligente se incrimina con discursos largos. Pero la gente que se siente superior comete errores pequeños. Una frase, un detalle, una referencia a cosas que solo alguien involucrado sabría. Si obtenemos eso con claridad, su argumento deja de ser «mi hija dice» y se vuelve «aquí está la propia voz». Alejandro miró a Marco.
Marco no sonrió, solo sostuvo la mirada. Es arriesgado, dijo, pero es de las pocas cosas que pueden ganarnos la audiencia sin depender de simpatías. Camila abrió un cajón y sacó un dispositivo pequeño, discreto, de esos que caben en la mano. Explicó con calma, como quien explica un procedimiento médico. 2 niveles. Uno contigo oculto de forma que no se note a simple vista, otro fijo en el lugar de la reunión. Si ella detecta uno, puede que el otro sobreviva. Y lo más importante, todo se guarda con respaldo inmediato. Nada de confiar en una sola grabación. Alejandro apretó los labios. ¿Y si me revisa? Entonces, no te expones, dijo Camila directa. Si se vuelve una situación insegura, te sales. No ganamos nada si tú quedas fuera de juego. Lo que necesitamos es cabeza fría. Marco intervino. Ella ya sospecha. No es una persona ingenua. Por eso dijo Camila, la reunión debe parecer algo que ella quiera. No una trampa, un cierre, un trato. Tú le ofreces algo que crea que puede ganar, eso la va a poner cómoda. Alejandro sintió el peso de lo que estaban decidiendo. Cerrar los ojos y correr no iba a salvar a Lucía, pero acercarse de nuevo a Valeria era entrar a un cuarto oscuro sabiendo que alguien te espera dentro. ¿Dónde se hace?, preguntó. En un lugar conocido para ella, respondió Camila. Algo que le parezca bajo control, pero con suficientes condiciones para nosotros. Y con Marco monitoreando a distancia. Si ella trae gente o si algo se sale del plan, se corta. Marco levantó la ceja. Eso significa regresar a Stone State. Alejandro no quería decirlo, pero era cierto. Valeria se sentiría fuerte ahí. Ese lugar le daba seguridad porque lo había convertido en su escenario. Y Alejandro necesitaba que ella se sintiera fuerte para que se confiara. Esa misma noche, Alejandro volvió al sitio temporal con Marco. Lucía estaba dormida en un colchón improvisado, abrazada a su peluche. Sus pestañas temblaban a veces como si aún cayera en sueños. Alejandro se sentó a su lado y la miró durante un minuto largo. En su mente, la frase de la niña regresó sin pedir permiso. Tú siempre prometes. Marco le habló en voz baja. No le prometas cosas que no puedas cumplir. Solo prométele que vas a intentarlo con todo. Alejandro asintió. Se levantó despacio y fue al baño para llamar a Valeria. Necesitaba que la voz no le temblara. Necesitaba sonar como el hombre de siempre, el que negocia, el que concede, el que controla, aunque por dentro estuviera hecho pedazos. Valeria contestó rápido como si esperara la llamada. Alejandro dijo con suavidad, «Ya era hora. Tenemos que hablar», respondió él. «¿Para qué?» «Para seguir con tus acusaciones. Para terminar esto», dijo Alejandro midiendo cada palabra. «Para que Lucía no quede atrapada en un pleito. Quiero un acuerdo». Hubo un silencio al otro lado. Alejandro imaginó a Valeria sonriendo sin alegría, como quien huele una victoria. «Te escucho», dijo al fin. «Mañana al mediodía en Stone State, tú y yo, sin abogados, sin terceros. Hablamos como adultos. Si llegamos a algo mejor para todos». Valeria soltó una risa corta. «Sin terceros. Qué conveniente. ¿Y por qué iría yo?» «Porque te conviene cerrar esto antes de que el tribunal se meta más», dijo Alejandro. «Porque si esto se hace grande, nadie sale limpio». Otra pausa. Luego la voz de Valeria llegó más baja, más peligrosa. «Está bien, mañana. Pero te aviso algo, Alejandro. Si intentas jugarme sucio, lo vas a lamentar». La llamada terminó. Alejandro se quedó mirando el espejo. Sus manos estaban frías. Marco, que había escuchado desde la puerta, no dijo, «Te lo dije». Solo habló de lo práctico. «Ahora viene la parte delicada», dijo. «Tenemos una noche para preparar todo». Fueron con Camila de nuevo. La abogada ya tenía listo un esquema simple. Alejandro usaría un accesorio discreto con micrófono integrado. Nada que llamara la atención. Marco colocaría el respaldo en el lugar oculto y orientado hacia donde se sentarían.
Todo con envío inmediato a un almacenamiento seguro. Camila repitió una y otra vez la regla principal. No la provoques con insultos. No la enfrentes. Pregunta. Haz que hable. La gente orgullosa se delata sola cuando cree que ya ganó. En el camino de regreso, Alejandro pensó en Lucía y en su respiración corta, en cómo se le iluminaban los ojos cuando él decía, «Aquí estoy», en cómo esos mismos ojos se apagaban cuando recordaba sus promesas rotas. Esa noche, antes de intentar dormir, Alejandro se sentó junto a la niña y le acomodó la cobija. «Papá», susurró Lucía, sin abrir los ojos del todo. «Aquí estoy, mi amor. Mañana vas a estar conmigo». Alejandro tragó saliva. Quiso decir sí con la seguridad de un juramento, pero recordó la regla de Marco. No prometer por costumbre, prometer con verdad. «Mañana voy a hacer algo para que nadie vuelva a asustarte», dijo, «y cuando termine voy a volver contigo. Pase lo que pase, voy a volver». Lucía abrió los ojos un poco. «¿De veras?» Alejandro le besó la frente. «¿De veras?» Afuera, el reloj seguía corriendo. Faltaban menos de 48 horas para la audiencia. Y en algún lugar Valeria Cruz se preparaba también, convencida de que el control era suyo. Ese era el peligro. Y también, si Camila tenía razón, la oportunidad, porque cuando alguien se siente intocable, habla un poco más de lo que debería. Si todavía estás viendo, deja el número 1 en los comentarios para que sepa que sigues conmigo. El mediodía, en Palm Springs, tenía una luz dura de esas que no perdonan. Stone Estate brillaba por fuera, como siempre, paredes blancas, jardín recortado, silencio limpio. Pero Alejandro Cruz, al bajar del coche, sintió que la casa ya no era casa. Era un escenario donde todo podía girar en su contra. Llevaba el corazón apretado y una serenidad fingida en el rostro. Por dentro cada paso le pesaba. Por fuera se obligó a caminar como si fuera una cita normal, una conversación entre adultos que iban a arreglar algo. Marco Jiménez estaba lejos en un punto acordado, viendo sin ser visto. Camila Torres había repetido la misma instrucción hasta el cansancio. No la enfrentes. Hazla hablar. Pregunta como quien busca cerrar un trato. Alejandro cruzó el recibidor y se detuvo en la sala principal, donde el sol entraba por los ventanales. Todo estaba igual. El mismo sillón, la misma mesa, el mismo candil grande que colgaba del techo y repartía destellos. Alejandro levantó la vista un instante. Por fuera era decoración. Por dentro guardaba el plan de respaldo. El seguro silencioso. La segunda oportunidad. El sonido de tacones rompió la quietud. Valeria Cruz apareció por el pasillo con un conjunto claro, el cabello recogido y una calma que parecía ensayada. No traía prisa, no traía duda. Venía como quien entra a un lugar que siente suyo. Alejandro dijo, sin sonreír del todo, «Qué valiente venir solo». «No estoy solo», pensó él, pero no lo dijo. Señaló el sillón frente a él. «Siéntate. Hablemos». Valeria se sentó despacio, cruzó las piernas y lo observó con esos ojos verdes fríos, como si estuviera midiendo cuánto miedo le quedaba. Antes de decir cualquier cosa, metió la mano a su bolso y sacó un aparato pequeño metálico con una luz que parpadeaba. «Solo una cosa», dijo con voz suave. «Hay gente que se vuelve creativa cuando está desesperada. Yo prefiero saber con quién hablo». Alejandro sintió la garganta seca, pero mantuvo el gesto tranquilo. «Si eso te hace sentir segura, adelante». Valeria se levantó y pasó el aparato cerca del pecho de Alejandro, luego por los costados, cerca de la cintura. El aparato emitió un sonido leve como de advertencia, y ella frunció el ceño un segundo. Alejandro pensó en el accesorio discreto que Camila le había preparado y en lo rápido que podía irse todo al suelo. Pero Valeria, después de otra pasada, apagó el aparato como si no hubiera encontrado lo que buscaba. «Bien», dijo, volviendo a sentarse. «Ahora sí, tu propuesta». Alejandro se sentó frente a ella con las manos visibles, como quien no tiene nada que esconder.
Quiero que esto termine. Lucía no puede vivir entre entrevistas y papeles. Tú pides la audiencia. Yo pido que la detengas. Cerramos aquí. Valeria soltó una risa pequeña. Qué curioso. Ayer gritabas que yo era el peligro y hoy vienes a pedir paz. Alejandro tomó aire. No vine a pedirte nada por orgullo. Vine a hablar como adulto. Dime qué quieres. Valeria inclinó la cabeza complacida. ¿Qué quiero? Quiero estabilidad. Y te guste o no, yo soy la estabilidad en el papel. Tú tienes una vida que nunca se detiene. Tu teléfono nunca se calla. Tu agenda nunca deja espacio para una niña. Alejandro bajó la voz como si aceptara sin discutir. Tú dices que has cuidado a Lucía. Entonces, dime por qué Lucía te tiene miedo. Valeria lo miró con calma, como si la pregunta le diera risa. Los niños exageran. Los niños manipulan. Y a veces aprenden rápido a decir lo que el adulto triste quiere escuchar. Alejandro sintió un golpe interno, pero no reaccionó. Preguntó lo que Camila le pidió que preguntara. Y el balcón también exageró. Valeria se recargó en el respaldo del sillón. Ese día tú llegaste a destiempo, Alejandro. Llegaste justo cuando un problema se estaba resolviendo solo. La frase quedó en el aire suave pero pesada. Alejandro la miró fijo. ¿Qué quieres decir con eso? Valeria lo observó, con un brillo de superioridad como si por fin pudiera hablar sin máscara. Quiero decir que una niña que ve demasiado se vuelve un riesgo, y los riesgos en mi mundo se controlan o se apartan. Alejandro mantuvo la mirada. Tu mundo. Valeria levantó una ceja como si el detalle la divirtiera. No te hagas el inocente. Ya viste el espacio de abajo. Ya entendiste que hay actividades que no se manejan con reglas normales. Esta casa era perfecta para lo que se necesitaba. Tu ausencia la volvió aún más útil. Alejandro sintió el pulso en las sienes. No preguntó por detalles. No necesitaba. Lo importante era que ella se colocaba sola en el centro de todo, y lo estaba diciendo con su propia boca. Y Verónica, dijo Alejandro, apretando las palabras para que sonaran como si buscara una explicación, no una pelea. ¿Por qué estaba en esa foto contigo? La mirada de Valeria cambió apenas. No fue miedo, fue molestia. Luego volvió la calma. Verónica era inteligente, hacía preguntas. Creía que podía meterse donde no debía. Se puso enfrente, y la gente que se pone enfrente, Alejandro termina pagando. Alejandro sintió que la sala se volvía más chica. Marco desde lejos le había dicho que no se dejara llevar, que aguantara, que lo que valía era el registro. Así que Alejandro siguió. Entonces tú lo planeaste. Todo. Valeria sonrió con frialdad. Planeado es una palabra fea. Digamos que se eligió bien el objetivo. Un hombre ocupado con culpa, con necesidad de creer en una segunda oportunidad. Era fácil entrar, era fácil manejarte. Y para serte honesta, lo más sorprendente es que te tardaste en abrir los ojos. Alejandro no respondió. Dejó que ella llenara el silencio. Valeria miró su reloj. Ya hablamos suficiente. Aquí va mi cierre. Tú te calmas. Llegas a la audiencia sin historias, y yo aseguro a Lucía. Si no vas a ver lo rápido que el sistema convierte a un padre en un extraño. Alejandro se inclinó un poco hacia adelante. Y si el sistema escucha lo que acabas de decir. Valeria soltó otra risa más seca. ¿Quién va a escucharlo? Tu amigo, tu abogada. No seas ingenuo, no puedes probar nada. Sin pruebas, solo eres un hombre desesperado. En ese instante, como si algo le picara el orgullo, Valeria volvió a meter la mano al bolso y sacó otro aparato más grande con una pantalla pequeña. Sus ojos se afilaron. Dices que no hay trucos. A mí me gusta revisar 2 veces. Se levantó y se acercó a Alejandro. Pasó el aparato lento más cerca de la cintura. La pantalla cambió, la luz parpadeó, y Valeria sonrió como quien encuentra una mentira escondida. «Ah, aquí estás», susurró. Sin darle tiempo, tomó el accesorio y lo jaló con fuerza.
Alejandro se levantó de golpe, pero ella ya lo había visto. Sus dedos encontraron el compartimento mínimo y lo sacó como si fuera una pieza de juguete. «¿De verdad pensaste que yo no iba a revisar bien?», dijo, y lo aplastó contra el piso con el tacón. Alejandro sintió que el corazón se le hundía. Por un segundo todo el plan pareció romperse. Valeria lo miró con triunfo, como si el mundo le volviera a obedecer. Pero entonces, en el oído de Alejandro, apenas perceptible, llegó la voz de Marco controlada sin pánico. «Tranquilo, eso era el señuelo. Lo de arriba sigue en línea. Todo ya está respaldado». Alejandro levantó la vista hacia el techo, hacia el candil, que seguía brillando como si nada. Valeria siguió su mirada, y por primera vez su calma se agrietó. No murmuró ella más para sí misma. Alejandro habló despacio, midiendo cada palabra con una firmeza nueva. «Te concentraste en revisarme a mí. Nunca miraste la sala, nunca miraste tu propio escenario». Valeria dio un paso atrás con la mandíbula tensa. Luego giró hacia la ventana como si escuchara algo afuera. Un sonido de vehículos deteniéndose, puertas cerrándose, voces a lo lejos. Su rostro se endureció. «No te alcanza con grabar, Alejandro. Si crees que con eso ya ganaste, no entiendes cómo se mueve la gente que no juega con reglas». Alejandro sintió el peligro en esa frase, pero se sostuvo. Ya no era solo la audiencia. Era el ahora. El siguiente minuto. Valeria apretó el bolso contra su costado, mirando hacia la entrada principal como si esperara a alguien. Y Alejandro entendió con una claridad helada que ella no había venido solo a hablar. Había venido con un plan de salida. La sala seguía iluminada, silenciosa por dentro, pero afuera algo se estaba acercando. Y el tiempo, ese tiempo que siempre le ganó a Alejandro, volvió a correr más rápido que su respiración. El aire se volvió pesado en la sala, como si la casa entera hubiera contenido la respiración. Alejandro Cruz seguía de pie con la vista clavada en Valeria, mientras el candil brillaba arriba con una tranquilidad falsa. Por dentro, él sentía la garganta seca, el pulso en las sienes, y una sola idea empujándolo desde el pecho. Lucía. Lo único que importa es Lucía. Valeria apretó el bolso contra el costado y caminó hacia la entrada principal con pasos medidos, como si ya hubiera decidido el final. No corrió. No necesitaba correr. Esa era la parte más aterradora. La calma de quien se siente cubierta. Se escuchó el sonido de vehículos afuera. No uno. Varios. Frenos, puertas, voces bajas. Valeria giró la cabeza apenas como confirmando que su señal había funcionado. Luego miró a Alejandro con una sonrisa mínima. «Te dije que no entiendes», mi mundo murmuró. «En mi mundo, cuando alguien intenta jugar a escondidas, se le cierran las puertas». Alejandro sintió que la piel se le erizaba. En el oído la voz de Marco Jiménez llegó como un hilo firme. «Mantente sereno. Ya pedí apoyo. No hagas nada solo. No la dejes sacarte de control». La puerta principal se abrió con fuerza. Entraron dos hombres que Alejandro no reconoció. Ropa sencilla, miradas duras, sin saludo, sin duda. No parecían venir a platicar. Parecían venir a ejecutar una instrucción. Valeria levantó el mentón, dueña de la escena. «Llegaron tarde», les dijo como si fueran empleados. «Pero aún estamos a tiempo». Alejandro dio un paso atrás, sin apartar la vista. «¿Quiénes son, Valeria?». Ni siquiera contestó. Solo hizo un gesto, con la mano, un gesto pequeño, y el segundo hombre se asomó hacia el pasillo como esperando algo más. Entonces, Alejandro escuchó un sonido que le apagó el corazón, una voz infantil, temblorosa. «Papá». Lucía apareció en el marco de la puerta del pasillo, con los ojos abiertos de par en par, el peluche colgando de un brazo, como si de pronto pesara demasiado. Traía el cabello revuelto y una cara pálida, no de golpe físico sino de susto. Miraba a Alejandro como quien busca un punto firme para no caerse por dentro. Alejandro sintió que el mundo se le rompía. ¿Cómo llegó aquí?
La última vez que la vio, estaba en un lugar discreto, con una señora de confianza. Marco también lo creyó. Valeria, en cambio, no parecía sorprendida. Parecía orgullosa. «Te lo advertí, Alejandro», dijo ella en voz baja. «Siempre tengo un plan de respaldo». Lucía dio un paso hacia su papá, pero uno de los hombres le cerró el paso sin tocarla, solo colocándose como pared. La niña se quedó quieta, paralizada por el miedo. Alejandro tuvo que hacer un esfuerzo enorme para no lanzarse. Si se movía sin pensar, podía empeorar todo. Necesitaba mantener a Lucía viva y cerca. Necesitaba que ella no se asustara más. «Lucía, mi vida», dijo Alejandro con voz firme pero suave, «mírame, solo mírame a mí, no te muevas, estoy aquí». Lucía lo miró. Sus ojos se llenaron de agua. Quiso hablar, pero la voz se le atoró. Valeria se acercó a la niña con una calma teatral y le puso una mano sobre el hombro como si la consolara. El gesto fue tan falso que dolía. «No llores», Lucía susurró Valeria. «Todo esto se arregla si tu papá se porta bien». Alejandro sintió rabia, pero la contuvo. «¿Qué le hiciste? ¿Cómo la trajiste?» Valeria inclinó la cabeza. «No le hice nada. Solo fui más rápida que tú». La señora que la cuidaba abrió la puerta cuando le dijeron el nombre correcto. Cuando alguien sabe qué decir, las puertas se abren solas. Y tu mundo está lleno de gente que cree en palabras bonitas. Alejandro tragó saliva. «Marco», dijo apenas, como si hablara con el aire. «Marco». La sacaron del lugar. La voz de Marco respondió con tensión controlada. «Sí, usaron engaños. Ya voy en camino con apoyo. Aguanta, no la provoques». Valeria escuchó el nombre y sonrió como si confirmara una victoria personal. Entonces alzó la voz segura de que tenía el control. «Aquí va el trato real, Alejandro. Tú llegas a la audiencia y dices que exageraste, dices que fue un accidente, dices que estabas alterado, y yo me llevo a la niña sin pleitos. Si no, este lugar se vuelve un problema para ti y para cualquiera que se acerque». Alejandro se obligó a pensar como padre, no como hombre herido. Se acercó un paso despacio con las manos visibles. «No voy a firmar nada, Valeria. Suelta a mi hija y hablamos». Valeria soltó una risa breve. «No necesito tu firma aquí. Solo necesito que entiendas que la niña es la llave. Sin ella, tú no tienes nada». Lucía apretó el peluche contra el pecho. Alejandro la vio temblar. En ese instante, entendió algo con una claridad amarga. Valeria no solo quería ganar en papel, quería quebrarlo a él. Quería que Lucía viera a su papá rendirse para que la niña dejara de creer en él. No, pensó Alejandro, no esta vez. Se acercó otro paso, pero el hombre más cercano lo empujó con el antebrazo para detenerlo. Alejandro tropezó con la mesa baja y se golpeó el costado. El dolor le subió como un rayo, pero no cayó. Se enderezó, respiró hondo y levantó la vista otra vez hacia Lucía. «Mi vida», dijo con voz clara. «Si te digo que te quedes quieta, te quedas quieta. Yo voy a llegar a ti. Te lo prometo, pero esta vez con hechos». Valeria apretó la mano en el hombro de Lucía sin lastimarla, pero marcando control. Y justo cuando parecía que iba a moverse hacia la puerta para sacarla, se escucharon sirenas a lo lejos. No una, varias. Se acercaban rápido. Valeria se quedó rígida un segundo. Los hombres se miraron entre sí. Alejandro sintió el impulso de correr hacia su hija, pero se obligó a mantenerse firme. Sabía que si se movía sin pensar la escena, podía volverse caos. Las sirenas se detuvieron cerca. Se oyeron voces firmes afuera, órdenes claras, pasos rápidos. La casa ya no estaba en silencio. El sonido llenó los pasillos como una ola. Marco apareció por la entrada, acompañado por agentes con chalecos oficiales y radios. Su rostro estaba serio, pero sus ojos se fijaron de inmediato en Lucía. «Lucía», dijo Marco con voz alta y tranquila. «Soy yo. Todo va a estar bien. Camina hacia mí despacito cuando te lo diga». Valeria quiso retroceder con la niña, pero los agentes ya estaban en posición, sin gritos, sin movimientos bruscos.
Uno de ellos habló con voz firme, como quien ha manejado situaciones así antes. «Señora, suelte a la menor y mantenga las manos visibles. Nadie quiere que esto empeore». Valeria miró alrededor. Por primera vez, su seguridad se quebró un poco. No era miedo de justicia, era molestia por haber perdido control. Sus ojos pasaron por el candil, por Alejandro, por Marco. Y entonces tomó una decisión rápida. Soltó el hombro de Lucía y empujó a uno de sus hombres para que avanzara como distracción. En ese mismo segundo Marco alzó la voz. «Ahora, Lucía, ven conmigo». Lucía no lo pensó. Corrió hacia Marco con el peluche pegado al pecho. Alejandro sintió que el aire volvía a entrarle a los pulmones. La niña llegó a Marco, se aferró a su chamarra y luego giró la cabeza buscando a su papá. «Papá». Alejandro avanzó ya sin freno, pero un agente le indicó que se detuviera un instante para mantener el orden. Valeria fue contenida por los agentes con rapidez y firmeza. No hubo espectáculo, solo control, solo procedimiento. Alejandro llegó al fin a Lucía y se arrodilló frente a ella. La abrazó con cuidado sin apretarla donde le dolían las costillas. La niña se pegó a su cuello y lloró por primera vez con sonido, como si todo lo que guardó se le saliera de golpe. «Ya mi vida», ya susurró Alejandro. «Aquí estoy, aquí estoy». Detrás de ellos Valeria volteó apenas la cabeza. Su mirada se clavó en Alejandro con una frialdad que no prometía paz. No dijo nada alto, no necesitaba. Solo movió los labios, una frase que Alejandro alcanzó a entender por el gesto como una advertencia sin testigos. «Esto no termina conmigo». Y aunque Lucía estaba en sus brazos, Alejandro sintió un escalofrío, porque en esa mirada había una certeza que no venía de una sola persona. Venía de algo más grande, algo que tal vez todavía no habían visto completo. La audiencia de emergencia llegó como llegan las tormentas en el desierto, sin aviso en el cielo, pero con todo el aire cargado. En el tribunal familiar del condado, el pasillo olía a papel viejo y café barato. Alejandro Cruz entró tomado de la mano de Lucía despacio, como si cada paso fuera una promesa nueva que no podía romper. Marco Jiménez caminaba a su lado. Camila Torres llevaba una carpeta gruesa, y en su mirada se veía algo raro. En los abogados buenos, no solo ganas de ganar, sino ganas de proteger. Valeria no apareció con la misma calma de antes. Llegó con otro rostro, uno más duro, como si ya entendiera que su máscara no alcanzaba. Aún así, se sentó derecha con la espalda recta, como si la vergüenza no existiera. Ignacio Rivas intentó hablar primero con palabras elegantes, con el tono de quien cree que todo se resuelve con frases. Habló de malentendidos, de un padre alterado, de una niña influenciable. Camila lo dejó hablar, y cuando terminó, se puso de pie sin alzar la voz. «Señoría», dijo con claridad, «antes de decidir sobre custodia temporal, este tribunal debe escuchar un registro que cambia por completo el contexto. No es una opinión, no es un rumor, es la propia voz de la señora Cruz, hablando en su casa, describiendo hechos específicos. Solicito que se reproduzca». El juez miró a Valeria. Valeria se quedó quieta, pero sus dedos apretaron el borde de la mesa. Ignacio intentó objetar, pero el juez lo frenó con un gesto. «Se escuchará». Cuando la grabación empezó, el aire cambió. La sala se volvió más pequeña. La voz de Valeria llenó el espacio con una frialdad que nadie pudo disfrazar. No eran gritos. Eso era lo que más helaba. Era una conversación tranquila, donde ella hablaba de controlar, de apartar, de usar una casa, de aprovechar ausencias. Cada frase caía como una piedra. Lucía, sentada junto a su papá, apretó la mano de Alejandro. Él no le tapó los oídos, solo la sostuvo. El juez detuvo el audio antes de que terminara. Su voz salió seca, firme. «Señora Cruz, lo que acabo de escuchar no se parece a una discusión doméstica. Se parece a un riesgo claro para esta menor.
Ordeno custodia inmediata para el padre y una restricción total de contacto para la señora Cruz, mientras esto se investiga en otras instancias. Ignacio intentó recuperar el control, pero ya no había control que recuperar. Valeria miró a Camila con odio. Miró a Alejandro con la misma frialdad de siempre. Y por primera vez bajó la vista cuando el juez dijo una frase que a Alejandro se le quedó grabada para siempre. Aquí, la prioridad es la niña, no la imagen de los adultos. Ese mismo día, las autoridades que Marco había llamado entraron a Stone State con equipos especializados. El sótano dejó de ser un secreto bonito y se volvió evidencia. El panel oculto, los cuartos reforzados, los candados, todo fue documentado. No había nadie adentro en ese momento y aún así el lugar hablaba por sí solo. Los agentes trabajaron sin ruido, sin espectáculo. La casa quedó sellada. Lo que iba a pasar después ya no estaba en manos de Alejandro, y por primera vez, en mucho tiempo, eso le dio alivio. Esa noche Alejandro y Lucía regresaron al departamento prestado. No era su hogar, pero era seguro. Lucía comió sopa caliente y pan, y luego se quedó dormida en el sillón con el peluche en el pecho. Alejandro se sentó en el piso junto a ella, sin encender luces fuertes, como si no quisiera asustar la paz nueva. Marco se quedó en la puerta callado, vigilando como quien cuida sin pedir aplauso. Pasaron semanas. Lucía empezó con terapia infantil. No porque estuviera rota, sino porque merecía aprender que su miedo tenía nombre y que el miedo no manda. Alejandro por primera vez también aceptó terapia. No para justificar el pasado, sino para entenderlo y no repetirlo. En cada sesión, la misma idea regresaba como un martillo suave. El tiempo no se compra, el tiempo se da. Alejandro dejó de viajar, canceló reuniones, delegó. Cerró puertas que antes pensó que eran imposibles de cerrar. No hizo discursos, solo cambió la rutina. Desayuno con Lucía, llevarla a la escuela, recogerla. Cena en una mesa pequeña sin grandes lámparas, sin silencios largos. Al principio, Lucía lo miraba como si esperara que él desapareciera de nuevo. Luego poco a poco dejó de mirar el reloj. Un sábado, Lucía le pidió algo simple. «Papá, ¿podemos ir al parque? Quiero que me empujes en el columpio». Alejandro la miró y sintió un nudo en la garganta. «Sí, mi vida. Claro que sí». En el parque, la tarde olía a pasto y a paletas de hielo. Había abuelos sentados en bancas, niños corriendo, familias hablando sin prisa. Lucía subió al columpio y estiró los pies como si quisiera probar que el mundo todavía podía ser ligero. Alejandro empujó despacio. La niña soltó una risa corta, luego otra, y esa risa tan sencilla le sonó a vida de verdad. A los pocos meses, Stone State dejó de ser una casa cerrada. Alejandro, con apoyo de gente confiable, la cedió para un proyecto de ayuda. Lucía insistió en el nombre. No lo dudó ni un segundo. «Se va a llamar Esperanza de Verónica», dijo, y al decirlo no lloró. Solo lo dijo como quien coloca una flor en un lugar correcto. El lugar empezó a cambiar, no por lujo sino por propósito. Salones con luz, espacios de atención, gente que sabía escuchar. Lucía llevó sus dibujos. Dibujaba casas, árboles, manos que se sostienen. Cuando algún niño nuevo llegaba con miedo en los ojos, Lucía no preguntaba demasiado. Se sentaba a su lado y le ofrecía un lápiz. A veces un lápiz es una puerta. Un día Alejandro llevó a Lucía a un cementerio tranquilo. La niña caminó con flores blancas en la mano. Se detuvo frente a la lápida de Verónica y se quedó en silencio un momento largo. Luego habló bajito como si no quisiera que el viento se llevara las palabras. «Hola mamá, ya estamos bien. Papá está aquí de verdad». Alejandro se arrodilló despacio. No pidió perdón con discursos. Solo dijo la verdad. «Te fallé cuando más me necesitabas. Pero no voy a fallarle a nuestra niña. Nunca más». Lucía puso las flores con cuidado. Luego sacó una hoja doblada. Era un dibujo de 3 personas tomadas de la mano. Ella, su papá y su mamá. Lo dejó ahí como si fuera una carta sin sobre.
De regreso a casa ya de noche, Lucía se durmió en el asiento. Alejandro manejó despacio, con las manos firmes, con el corazón menos pesado. Marco desde otro auto los acompañaba a distancia por precaución. Había cosas que aún no se resolvían por completo, sombras que seguían lejos, nombres que todavía se buscaban. Pero esa noche, Alejandro no dejó que el miedo dominara. Al llegar, cargó a Lucía con cuidado y la llevó a su cama. La acomodó, le prendió una luz pequeña y dejó la puerta entreabierta como a ella le gustaba. «Papá», murmuró Lucía medio dormida. «Aquí estoy». «Mañana también». Alejandro sonrió en silencio, no por confianza ciega, sino por decisión. «Sí, mi vida, mañana también». Y mientras apagaba la luz del pasillo, entendió por fin lo que Verónica había querido decirle sin palabras desde hacía años. Que el amor no se demuestra con grandes gestos en un día de crisis. Se demuestra con presencia, con constancia, con el tiempo que uno elige dar. Porque el tiempo, cuando se da de verdad, también protege. De esta historia queda una lección clara y dolorosa. El amor no se mide por lo que se promete, sino por lo que se hace cada día. A veces creemos que trabajar sin descanso es cuidar, pero el cariño de verdad se ve en la presencia, en escuchar a tiempo, en mirar a los ojos, en notar los cambios pequeños antes de que se vuelvan tragedia. También nos recuerda que los niños dicen la verdad con el corazón, y cuando un niño tiene miedo no hay que minimizarlo ni posponerlo. Hay que actuar, documentar, pedir ayuda y proteger, sin dudas. La familia no necesita perfección, necesita constancia. Y cuando alguien ha fallado todavía puede cambiar, pero solo con hechos, no con palabras. Si esta historia te tocó el corazón, te invito a suscribirte al canal ahora mismo. Aquí compartimos relatos intensos de superación, justicia y segundas oportunidades, contados con emoción y respeto, para que cada episodio te deje algo que pensar y sentir. Activa la campanita para no perderte los próximos capítulos y escribe en los comentarios desde qué lugar nos escuchas. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias que acompañan y dan esperanza.